Bien. Entonces, el día de ayer me dediqué a hacer problemas también, ¿verdad? Toda la clase de ayer. Esa clase ya está subida al aula por si alguien no pudo asistir. Bien, creo que por aquí nos habíamos quedado. Bueno, vamos a ver este problema. Creo que ayer no pude, no me quedó chance de terminarlo. El problema es el siguiente. Nosotros tenemos una pieza de maquinaria que tiene forma de una esfera sólida. Fíjense que en los problemas, como son objetos rígidos, siempre a mí me dan la geometría del problema, me dan la forma. Aquí me están hablando de una esfera sólida. Desde el momento en que me dicen a mí esfera sólida, yo ya sé que con esto yo tengo que hacer uso del momento de inercia de una esfera sólida, ¿verdad? Podría ser una esfera hueca que tiene un momento de inercia diferente, ¿verdad? Entonces, la esfera sólida, un objeto rígido, tiene un momento de inercia. Ajá, es uniforme y tiene una masa de 225 gramos y este diámetro. Fíjense bien, para calcular el momento de inercia de una esfera sólida, lo único que necesito yo es la masa de la esfera y el radio. Aquí me dan el diámetro, lo que necesito es el radio. Ajá, la esfera gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro de masa. O sea que es el momento de inercia de una esfera sólida alrededor del centro de masa. De hecho, la fórmula ya la tenemos, ¿verdad? En la tabla de fórmulas que yo les mostré. Ajá. Si ese eje de rotación no pasara por su centro, tendrían que hacer uso del teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Eso lo tienen que saber ya a estas alturas, ¿verdad? Bueno, en un punto de su ecuador, el ecuador de la esfera, que es justo la mitad, roza contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 newton en ese punto. Recuerden que la fuerza de fricción se opone al movimiento. Si la esfera está girando en sentido horario, la fuerza de fricción iría en sentido antihorario y viceversa. Porque ese metal que está rozando con la esfera lo único que hace es producir una fuerza de fricción que va a ir en sentido contrario al giro de la esfera. Bien, entonces las preguntas son las siguientes, vamos a ver. Calcule la aceleración angular. Aceleración angular es una cantidad cinemática. Luego, ¿cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo? Bueno, entonces veamos, ¿qué es lo que tenemos acá? Una esfera sólida que está girando, como lo muestro aquí, en sentido antihorario, alrededor del eje Z que pasa por su centro de masa. Hay un metal que está rozando la esfera en el ecuador, justo a la mitad. Ese roce produce una fuerza de fricción que esa fuerza yace a lo largo del ecuador. ¿De acuerdo? Es tangente a la esfera. Esa fuerza de fricción es tangente. Este metal no se mueve. Este metal no se mueve. Lo que está moviéndose es la esfera, girando. Entonces, como la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, si la esfera gira en sentido antihorario, ¿en qué sentido va a ir la fuerza? Va a ir en sentido horario, ¿verdad? Va a ir hacia acá, mientras que el giro va en sentido antihorario. Bien, entonces, jóvenes, esa fuerza de fricción sobre esta esfera, lo que va a producir es ¿qué? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que va a producir? Ajá. Cuando tengo un objeto rígido y se le aplica una fuerza, ¿qué es lo que produce la fuerza en un objeto rígido? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a producir la fuerza acá? Una fricción que lo va a frenar. Sí, pero, o sea, en rotación, nosotros decimos de que un objeto acelera, frena, ¿debido a qué? ¿Debido a la aplicación de qué? A una fuerza. Es que miren, o sea, aquí hay una fuerza, ¿verdad?
Lo que pasa es que la fuerza se utiliza en traslación, ¿verdad? En la traslación lo que provoca que los objetos se muevan es una fuerza, mientras que en rotación lo que provoca que los objetos giren es el torque. Esa fuerza lo que produce es torque, ¿de acuerdo? La esfera está girando con una velocidad angular constante, pero esa fuerza produce un torque que va a hacer que la esfera frene, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros ya sabemos calcular torques, aquí nos va a tocar calcular el torque que provoca la fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, tenemos estos datos de la esfera, la masa de la esfera, el radio de la esfera. Con esa masa y ese radio yo puedo calcular el momento de inercia. Fíjense bien, la segunda ley de Newton en rotación es I por alfa. Tau. ¿Quién es tau? Es el torque, torque neto. El torque neto cumple el papel de la fuerza. En vez de fuerza igual a masa por aceleración, ahora tengo torque igual a I por alfa. I vendría a cumplir el papel de la masa y alfa el papel de la aceleración. ¿De acuerdo? O sea que en rotación lo que se opone a que un objeto cambie su giro, ¿qué es? Es el momento de inercia. Entre más inercia, más momento de inercia tiene un objeto, más cuesta hacerlo girar. ¿De acuerdo? Entre menos momento de inercia, cuesta menos hacerlo girar. Es lo mismo que la masa. En traslación, ¿qué es lo que cuesta? ¿Por qué cuesta mover un objeto? Por su masa, ¿verdad? Entre más masa tiene algo, más cuesta moverlo. En rotación, entre más momento de inercia tiene un objeto, más cuesta girarlo. Entonces, al torque, para que un torque sea muy efectivo, el momento de inercia tiene que ser pequeño, ¿verdad? Para que la aceleración sea grande. Entonces, yo quiero calcular la aceleración, lo voy a hacer a partir de la segunda ley de Newton, que es esta. Necesito entonces, para una esfera sólida, el momento de inercia, que es 2/5 de m por r cuadrado. ¿De acuerdo? 2/5 m por r cuadrado es la fórmula para el momento de inercia de una esfera sólida. Como ya conozco la masa y conozco el radio, puedo calcular el momento de inercia. La fuerza de fricción genera un torque en sentido horario. La fuerza es tangente a la esfera. ¿De acuerdo? La fuerza de fricción es tangente a la esfera. Ustedes ya saben lo que es tangente, ¿verdad? El brazo de palanca es el radio de la esfera. No sé si les queda claro eso. Como la fuerza, siempre, fíjense bien, siempre que ustedes tienen un disco o una esfera, siempre que una fuerza es tangente a una esfera o a un disco, el brazo de palanca va a ser el radio de la esfera o del disco. ¿De acuerdo? ¿O alguien tiene duda en eso? La fuerza de fricción es tangente al círculo, por lo tanto el brazo de palanca es el radio de la esfera. Porque la tangente, el radio, fíjense bien, el radio de la esfera y la fuerza tangencial forman un ángulo de 90 grados. Por eso el brazo de palanca es el radio de la esfera. Bueno, entonces, con la segunda ley de Newton, ¿qué es esto? Torque neto igual a I por alfa. ¿Cuántos torques hay ahí? Solo uno, el torque de la fuerza de fricción, porque en la segunda ley es el torque neto lo que tenemos que calcular, ¿verdad? Entonces el torque que existe ahí en la esfera solo es el torque debido a la fricción. Entonces, despejo para alfa, para la aceleración angular, es torque entre I. ¿Quién es el torque? Es menos R por F. ¿Por qué menos R por F? El torque es negativo porque va en sentido horario, se opone al movimiento de giro. Y el torque es R por F, donde R es el brazo de palanca que corresponde al mismo radio y F es la fuerza. Recuerden que la fórmula de torque es distancia por fuerza, donde la distancia es el brazo de palanca, que es R, y la fuerza en este caso es la fuerza de fricción. Y el momento de inercia es 2/5 de m por r cuadrado. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? Yo les dije ayer que tienen que estudiar a diario, ¿verdad? Tienen que estudiar eso del brazo de palanca, de la línea de acción, todo eso lo tienen que manejar muy bien. ¿De acuerdo? Son conceptos muy básicos que tienen que saberlos.
Los tienen que saber sí o sí porque eso les va a seguir siendo de útil en física 200, les va a seguir siendo útil en ingeniería, ¿verdad? Sobre todo los que estudian ingeniería civil, ¿verdad? Porque cuando analicen estructuras, puentes, edificios, siempre van a tener que usar torques, ¿verdad? Bueno, entonces es muy importante que ustedes sepan manejar todas esas ideas. Bueno, entonces este es mi torque debido a la fuerza de fricción. Bueno, F es la fuerza de fricción. Haciendo el cálculo, este es el radio, este es la fuerza de fricción. Ya está dada en el problema, ¿verdad? La fuerza de fricción ya la da en el problema, no tenemos que calcularla. Y esto es el momento de inercia, entonces al hacer el cálculo me queda esto. La aceleración angular de la esfera es negativa. Claro, negativa porque la esfera está frenando, ¿verdad? La esfera se frena por el roce que hay. Es menos 14.8 radianes entre segundo cuadrado. Acuérdense que la aceleración, la velocidad se pueden dar en revoluciones por segundo, pero la unidad establecida por el sistema internacional es radián por segundo al cuadrado para aceleración. ¿De acuerdo? También se puede usar revolución por segundo cuadrado. Bueno, ahora lo que sigue es calcular cuánto tiempo requerirá la esfera para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo. ¿Cuánto tiempo va a requerir, verdad, para disminuir su rapidez a 22.5 radianes por segundo? Bien, entonces, nuestra velocidad final la tomamos como 22.5 radianes por segundo, que es lo que me dice el problema, y la velocidad inicial la tomamos como 0, ¿de acuerdo? Suponemos de que la esfera parte del reposo, ¿verdad? Entonces aquí hacemos esto. Solo que la velocidad aquí, la velocidad, vamos a ver aquí en negativa, ¿verdad? Me faltó aquí el signo menos. El signo menos me hizo falta, que hay que tener cuidado en eso. Bueno, entonces, la esfera va a disminuir su rapidez a menos 22.5 radianes por segundo. Esto lo divido entre la aceleración que obtuve en el inciso A, también negativa. Menos entre menos da más, porque el tiempo nunca puede ser negativo. Al hacer esta división, obtenemos este valor, 1.52 segundos. Este es el tiempo necesario para que la esfera disminuya su rapidez hasta 22.5 radianes por segundo. ¿De acuerdo? 1.52 segundos, ese es el tiempo necesario. En este segundo inciso yo usé cinemática, en el primer inciso usé dinámica. Tienen que saber distinguir entre dinámica y cinemática. ¿De acuerdo? La dinámica es cuando usamos la segunda ley de Newton. Cinemática es cuando utilizamos las ecuaciones donde aparecen las cantidades que describen el movimiento, como ser velocidad, aceleración, tiempo y posición. Mientras que en la dinámica lo que aparecen es fuerzas o torques. ¿De acuerdo? Porque lo que causa el movimiento de un objeto es una fuerza o un torque, perdón. Entonces a eso le llamamos dinámica. Esto que hicimos en el inciso A es dinámica, esto que hicimos acá es cinemática. Bien, jóvenes. Voy a tratar de ir avanzando un poco más rápido. Recuerden que ya estamos contra el tiempo, ¿verdad? Bueno, siguiente problema. Se enrolla una cuerda varias veces en el borde de un aro pequeño de 8 centímetros de radio y una masa de 0.18 kilogramos. El extremo libre de la cuerda se sostiene fijo y el aro se suelta a partir del reposo. Después de que el aro ha descendido 75 centímetros, calcule la rapidez angular del aro al girar y la rapidez de su centro. Primero, la rapidez angular al girar. Lo que tenemos, jóvenes, en otras palabras, aquí es un yoyo. Este es un yoyo, solo que es un yoyo formado por un cilindro hueco. Los yoyos con los que uno juega son cilindros sólidos, ¿verdad? Este es un cilindro hueco.
que tiene un radio de 0.08 metros. Entonces, con la mano sostengo un extremo de la cuerda. Este extremo se va a mantener fijo, o sea, la mano se mantiene fija de tal manera que este punto está fijo. El sistema parte del reposo, se va desenredando. A medida se desenreda, jóvenes, este yoyo, ¿qué tipo de movimiento es el que efectúa este yoyo a medida se va desenredando? ¿Quién me podría explicar? Ajá, ¿qué tipo de movimiento va a efectuar? Cuando el yoyo vaya hacia abajo, De Caída libre. rotación y traslación. exactamente, ¿verdad? Movimiento de rotación más traslación, rotación más traslación. Hay objetos que solo rotan y hay objetos que solo se trasladan, mientras que hay objetos que pueden rotar y pueden trasladarse. Por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra, rota y se traslada. Un yoyo rota y se traslada. Un trompo gira y se traslada. Hay un montón de ejemplos, ¿verdad? De objetos que efectúan los dos movimientos al mismo tiempo, rotación más traslación. Las llantas de un carro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Hay objetos que solo rotan y otros que solo se trasladan. Por ejemplo, un carro, ¿verdad? Un carro visto como una partícula es un objeto que solo se traslada. Pero aquí el yoyo efectúa los dos movimientos, entonces el problema es un poquito más complejo porque ahí tenemos dos formas de movimiento. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, vamos a tener que hacer uso de la conservación de la energía. Claro, cuando hacemos uso de la conservación de la energía, este tipo de sistemas, tenemos que involucrar lo que es la energía cinética rotacional. Aquí el yoyo parte del reposo. El punto inicial es el punto de donde se suelta, el punto final es cuando el yoyo ha descendido la cantidad que se nos dice en el problema, una altura y inicial, ¿verdad? Entonces, como yo estoy colocando el origen del sistema aquí, significa que cuando el yoyo llegue a este punto, su energía potencial va a ser cero. En el punto inicial, su energía potencial gravitacional no es cero, pero cuando llegue aquí, su energía potencial va a ser cero. Esto es arbitrario, porque yo puedo colocar el origen aquí, ¿verdad? De manera que la energía que va a ser cero es esta, y la energía final no sería cero. O sea, la energía potencial, jóvenes, queda arbitraria. Lo que no es arbitrario es la energía cinética, ¿verdad? Porque si un objeto se mueve, tiene energía potencial, y si no se mueve, no tiene. Pero con el tema de la energía potencial es cero donde uno la defina. Yo definí aquí como la energía potencial cero, este punto, el punto final. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el radio de ese aro, que es un cilindro hueco. Tenemos la masa, con esto podemos calcular el momento de inercia. Tenemos la altura que desciende el yoyo. El momento de inercia de un aro o un cilindro hueco es igual a m por r cuadrado. Estas fórmulas están en el libro, en la tabla, ¿verdad? Entonces, m, la masa del yoyo, por r cuadrado, el radio del yoyo, me da el momento de inercia. Tenemos la altura inicial, que es 0.75 metros, la altura final 0, medido con respecto al origen. ¿De acuerdo? Usando la conservación de la energía se conserva porque no existen fuerzas no conservativas. No existe fricción. La energía inicial es igual a la final. Entonces, en la energía inicial tenemos energía cinética más potencial, pero la energía cinética inicial es cero porque el objeto parte del reposo. Y en la energía final, la energía potencial es cero porque el objeto en el punto final está, el punto de referencia está en el punto final, de manera que la altura es cero, y final es cero. Entonces lo que tengo yo es esto, energía potencial. Toda la energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética, pero energía cinética de rotación más traslación, jóvenes. Fíjense que esta ecuación de la energía incluye la energía cinética de rotación más traslación. Aquí está incluido en este término.
Entonces, igualando, en el lado izquierdo tenemos energía potencial gravitacional, mg por y, por la posición inicial. En el lado derecho tenemos las dos formas de energía cinética de traslación, pero ¿traslación de qué, jóvenes? ¿Qué es lo que se traslada? Se traslada el yoyo, ¿verdad? Pero dijimos de que cuando hablamos de traslación, consideramos el objeto como ¿qué? Consideramos el centro de masa. Y cuando nosotros consideramos el centro de masa de un objeto, decimos de que el objeto es una partícula, que toda la masa de esa partícula está concentrada en el centro de masa. ¿De acuerdo? Eso es el enfoque de traslación, ¿verdad? Pero como el objeto no es una partícula, sino un objeto rígido, tenemos que sumarle la energía cinética de rotación. Eso se lo expliqué en la clase, ¿verdad? ¿Por qué hacemos uso del centro de masa aquí? Velocidad del centro de masa. Y acá es la velocidad angular. Fíjense en la energía cinética, tiene la misma forma. Un medio, masa, momento de inercia, velocidad lineal, velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí voy a obtener la velocidad que tiene el yoyo cuando desciende esa distancia. Entonces, la velocidad del centro de masa está relacionada con la velocidad angular mediante esta fórmula. Cuando yo aplico esta fórmula, jóvenes, es porque tenemos una condición en el sistema. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál será esa condición que tenemos para usar esta fórmula? La condición se llama rodar, rodar sin resbalar o rodamiento puro. Rodamiento puro. Siempre que nosotros tenemos rodamiento, rodar sin resbalar, podemos emplear esta fórmula. Velocidad lineal es igual a R por W. Rodar sin resbalar se refiere a que un objeto puede girar sin deslizarse, como lo que les explicaba yo de las llantas de un carro. Las llantas de un carro giran y se trasladan. Pero cuando un carro está patinando, ¿qué le pasa al carro cuando patina? Ustedes ven que el carro no se traslada. Cuando un carro está patinando, no se mueve. Lo que se mueve son las llantas, ¿verdad? Las llantas están girando, pero el carro no se mueve. Eso es un ejemplo de... Es un ejemplo donde no tenemos rodamiento puro. ¿De acuerdo? Cuando decimos rodar sin resbalar, significa que en el caso de un carro, las llantas no patinan, las llantas giran y se trasladan. Lo mismo le pasa al yoyo. El yoyo gira y se traslada. Si no tuviésemos rodamiento, sin deslizamiento, entonces la cuerda se deslizaría por el yoyo. La cuerda se deslizaría, pero el yoyo no se trasladaría, solo giraría. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, entonces sustituyo esta velocidad del centro de masa aquí para tener solo la velocidad angular. Tenemos todo en función de la velocidad angular. Despejamos las masas. Estos dos términos se suman. Despejamos para la velocidad angular. La velocidad angular es igual a esto. G, la gravedad, Y es la altura inicial, R es el radio del aro. La velocidad angular del yoyo es de 33.9 radianes por segundo. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad angular del yoyo. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Cuando ustedes hacen la operación aquí, los metros se cancelan y solo les queda 1 sobre segundo. El radián, recuerden que radián no es una unidad. El radián no es una unidad, se le llama unidad artificial, ¿verdad? Porque en realidad no es una unidad. Es un nombre que le ponemos nosotros. En vez de poner grado, ponemos radián. O sea, se pueden usar grados o radianes, pero el radián no es una unidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la rapidez de su centro de masa, del centro de masa del yoyo, como aquí, fíjense bien, en este paso ya calculamos la velocidad angular
La rapidez del centro de masa es esto, R por W. Entonces la rapidez del centro de masa es R por W. Multiplico el radio por la velocidad angular y tengo la velocidad del centro de masa, 2.71 metros por segundo. Bien, jóvenes, como ven ustedes, los problemas los podemos resolver mediante energía o mediante la segunda ley de Newton, ¿verdad? Y podemos combinar cinemática con energía y cinemática con leyes de Newton. ¿De acuerdo? Es mucho más fácil resolver los problemas con la energía, ¿verdad? Con el enfoque de energía es mucho más fácil. Bien, no sé si tienen alguna duda. Si no hay dudas, vamos a seguir. Bien, vamos a ver. Tenemos un bloque con masa M igual a 5 kilogramos, que baja deslizándose por una superficie inclinada 36.9 grados con respecto a la horizontal. El coeficiente de fricción cinética es de 0.25. Una cuerda atada al bloque está enrollada en un volante con su eje fijo en O, en el origen. El volante tiene una masa de 25 kilogramos y un momento de inercia con respecto al eje de 0.5 kilogramos por metro cuadrado. La cuerda tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0.2 metros con respecto a ese eje. ¿Qué aceleración tiene el bloque? ¿Qué tensión hay en la cuerda? Bien, esto es lo que tenemos acá. Es un plano inclinado, es un bloque de 5 kilogramos, una cuerda que está conectada a una polea. La polea puede girar. La polea es un disco sólido que gira en torno a su centro de masa. Fíjense bien, aquí tenemos un objeto rígido que es la polea. El bloque no se considera como objeto rígido. Lo podemos considerar como una partícula. ¿De acuerdo? El bloque es una partícula porque el bloque no puede girar. ¿De acuerdo? Las partículas no giran. Aquí, para simplificar el problema, decimos de que el bloque es una partícula. La polea, un objeto rígido. Aquí, jóvenes, no tenemos rodamiento y deslizamiento. O sea, me refiero, tenemos rodamiento sin deslizamiento. Lo que no tenemos es combinación, porque la polea solo gira. La polea no se traslada, solo gira. Lo que se traslada es el bloque. El bloque se traslada. La polea solo gira. ¿De acuerdo? Están conectados por una cuerda que no se estira y que no se desliza. Que no se desliza significa que la polea va a hacer girar a la polea. La cuerda va a hacer girar a la polea. Si la cuerda se deslizara, la polea no giraría. Entonces, primero, jóvenes, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. El bloque está en una superficie inclinada, por tanto tenemos que inclinar los ejes coordenados, el eje Y y el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque? Está el peso, la normal, la tensión y la fuerza de fricción, porque existe fuerza de fricción. Aquí me dicen, el coeficiente de fricción cinética es de 0.25 entre el bloque y la superficie. Entonces, aquí tenemos en el diagrama ilustradas todas las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Hay 4 fuerzas, ¿verdad? Peso, normal, fricción y tensión. Estas no cuentan porque son las componentes del peso. El peso tiene 2 componentes, una componente en X y una en Y. Entonces existen 4 fuerzas. Bien, este es el diagrama de cuerpo libre para el bloque. El bloque tiene una masa de 5 kilogramos, el volante, que es el disco sólido, tiene una masa de 25 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es 0.25, el momento de inercia es de 0.5 kilogramos por metros cuadrados. Este momento de inercia ya se da en el problema. No lo tenemos que calcular, miren. Ya me dan el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de la polea. ¿De acuerdo? Entonces el momento de inercia ya lo tengo.
Y ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del volante. Al volante le tenemos que aplicar la segunda ley, pero para rotación. Torque igual a, a momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? Donde el torque es la tensión por R. Bueno, ya le voy a explicar eso. Primero miremos el diagrama. Aquí tengo la polea, el volante. Volante es una polea, ¿verdad? Es un disco sólido que está pivoteado en el centro de masa. Pivoteado significa que por aquí pasa el eje de rotación de la polea. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre la polea? Actúan 3 fuerzas. El peso de la polea, la tensión en la cuerda, que es tangencial, y la normal. La fuerza normal no es una normal cualquiera, ahora es una normal que yace en el eje de rotación. Justo ahí, porque la polea se está apoyando en ese eje de rotación. Entonces ahí recae la normal. Y va en esta dirección, jóvenes. No va hacia arriba, va en esta dirección. ¿De acuerdo? Tal vez sea un poquito difícil de entender esto, ¿verdad? La normal, pero la normal no es vertical, la normal es hacia acá. Si no existiera, fíjense, si no existiera la tensión en la cuerda, la normal sí iría hacia arriba, pero aquí, como hay una fuerza de la tensión, entonces la polea, fíjense bien, la polea no solo está presionando el eje, aquí hay un eje de rotación, ¿verdad? Así como el eje de la llanta de un carro. La polea, el peso de la polea no está recayendo solo hacia abajo sobre el eje, sino que está angulada. Por eso es que la normal va en esta dirección. O sea, la normal es una fuerza de reacción, jóvenes. La polea ejerce una fuerza sobre el eje que va en esta dirección y el eje ejerce una fuerza sobre la polea en esta dirección de la normal. La polea va a girar en sentido horario. Entonces, esto es bien arbitrario, jóvenes, porque nosotros podemos decir de que el torque va a ser positivo en sentido horario o antihorario. Eso no, ahí no nos vamos a meter a discusión, ¿verdad? O sea, yo al inicio les dije de que tradicionalmente el torque es positivo en sentido antihorario, pero no tiene nada de malo que lo definamos positivo en sentido horario. ¿Cuántos torques hay aquí sobre la polea? ¿Cuántos torques hay? Hay 3 fuerzas. ¿Cuántos torques hay? Sería solo uno, el de la tensión. Exacto, ¿verdad? Sería 1, el de la tensión. ¿Por qué son 0 el torque de la normal y el peso? ¿Por qué son 0? Ajá, ¿por qué son 0? Porque son perpendiculares al centro de masa. Eh, no. La forma de decirlo está incorrecta. O sea, son perpendiculares a la superficie del disco. O sea, en otras palabras, para decirlo de forma correcta, los torques de estas dos fuerzas son 0 porque las líneas de acción pasan por el eje de rotación. Siempre que una fuerza, su línea de acción pase por el eje de rotación, el torque va a ser 0. ¿A qué me refiero con línea de acción? Si ustedes trazan una línea a lo largo del vector de fuerza, esa línea va a pasar por el eje de rotación, entonces el brazo de palanca va a ser 0, y si el brazo de palanca es 0, el torque es 0. Entonces la única fuerza, fíjense bien, la única fuerza que no pasa por el eje de rotación es la tensión, por lo tanto solo la tensión produce torque. Y el brazo de palanca de la tensión, siempre que una fuerza es tangente a un círculo, el brazo de palanca va a ser el radio. Es un tip que tienen que saberlo, ¿no? Siempre que una fuerza es tangente a una esfera o a un círculo, el brazo de palanca va a ser el radio. Así como el problema anterior de la esfera, ¿se acuerdan, verdad? Que la fuerza de fricción era tangente. Entonces el radio era el brazo de palanca. Esta línea punteada en negro es el brazo de palanca, que es el radio de la polea. ¿De acuerdo? Entonces para el torque de la tensión solo tengo que multiplicar el radio por la tensión. El radio por la tensión me da el torque de la tensión. Bien, ¿alguna duda hasta acá, jóvenes? Entonces,
Debemos calcular la aceleración del bloque usando la segunda ley de Newton para traslación y la segunda ley de Newton para rotación. Aquí están las dos leyes de Newton, miren. Traslación, rotación. Traslación para el bloque, rotación para la polea. Masa, aquí momento de inercia en vez de masa, aceleración angular en vez de aceleración lineal, torque en vez de fuerza. ¿De acuerdo? Torque en vez de fuerza, cuando hablamos de rotación. Entonces, las fuerzas en Y suman 0. El bloque no se mueve en Y, el bloque se mueve en X. Uso la segunda ley únicamente en X. Para el bloque, ¿cuántas fuerzas hay en X? Quiero decir en Y. 2, la normal y la componente del peso. De esta expresión podemos obtener el valor de la normal, porque la normal la necesito para calcular la fuerza de fricción. Con la normal yo puedo calcular la fuerza de fricción sobre el bloque. Coeficiente por normal. El coeficiente ya lo conocemos. La normal es igual a esto. Sustituimos. Tenemos que la fuerza en X sería... ¿Cuántas fuerzas hay en X, jóvenes? Vemos el diagrama, ¿verdad? Nos vamos al diagrama. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X sobre el bloque? 3. La componente del peso, que es positiva, la fuerza de fricción y la tensión negativas. Todo esto está en X. 2 fuerzas negativas, una positiva. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tomamos las fuerzas en X. La componente del peso positiva, la tensión negativa y la fuerza de fricción negativa. Esto es igual a la masa por aceleración, pero aceleración lineal, la aceleración de traslación del bloque. Entonces, al tener esto, de acá podemos agrupar esto así. Factorizamos el término mg, lo factorizamos. Debemos relacionar ese movimiento con el movimiento del volante, jóvenes. Usamos la segunda ley de Newton para rotación y tenemos algo como esto. Bien, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Está claro todo lo que hemos hecho? Usamos la segunda ley de Newton para rotación, despejamos para la aceleración angular. La aceleración angular está relacionada con la aceleración lineal mediante esta expresión. ¿De acuerdo? Y aquí despejamos para la aceleración angular y la sustituimos acá en la aceleración, en la segunda ley de Newton para rotación. Y despejamos para la tensión. ¿Por qué despejo para la tensión de esta ecuación? Porque fíjense que en esta ecuación tengo dos incógnitas. Tengo la tensión y la aceleración como incógnitas. Y lo que yo quiero obtener es la aceleración. Entonces necesito un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolverlo, ¿verdad? Porque aquí no conozco la tensión y no conozco la aceleración. Entonces con la segunda ley de Newton de rotación encuentro la tensión para poder despejar la aceleración. Bueno, jóvenes, fíjense que voy a continuar el día lunes porque a la 1 tengo que dar otra clase y bueno, vamos a quedarnos por aquí hoy. Vamos a continuar esto el lunes, la siguiente clase. Bien, entonces no sé si tienen alguna consulta.